Muy buenas tardes. Está con nosotros la ciudadana Hilda Telles Lino. En esta comparecencia del día de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, diputada. A esta su presentación. Se encuentran con nosotros en la mesa para la parte de la comisión el diputado Jorge Romero Herrera, la diputada Mariana Moguel Robles, la diputada Rebeca Peralta León, que en unos instantes se reincorpora. Pues como ya lo ha de saber, vamos a contar, el procedimiento es muy sencillo, contaremos con una participación de usted hasta por 15 minutos explicándonos su programa. Después vendrá una ronda de los diputados aquí presentes de preguntas y obviamente de respuestas, y al final le pediremos un mensaje final. Pues adelante, ciudadana Hilda. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo respetuosamente a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Luciano Jimeno Guanosta, diputada Rebeca Peralta León, diputada Mariana Moguel Robles, diputado Jorge Romero Herrera. Saludo también a las personas integrantes del Comité Observador Ciudadano, así como a los medios de comunicación que siguen esta entrevista. Antes de continuar, quiero expresar mi más profundo sentimiento y solidaridad para quienes resultaron víctimas en los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados. También deseo expresar mi compromiso con las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Acudo a este recinto con una gran responsabilidad, con absoluta entereza. Decidí participar en este proceso para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con la convicción de que mi trabajo como defensora por más de 25 años tiene una base sólida para asumir esta responsabilidad en el caso que me vea favorecida por sus votos. Recuerdo cuando me incorporé a la comisión en 1995, en su etapa fundacional. Desde entonces, mi proyecto de vida ha estado vinculado a la defensa de los derechos humanos. Fue encontrar el camino y sentido de mi vida personal, profesional e institucional. En la comisión aprendí cómo defender y acompañar a las víctimas, cómo construir equipos, a ser empática, a dialogar y convivir desde sus entornos con jóvenes en situación de calle, a entender las necesidades de la justicia cotidiana. Atendí a cientos de víctimas, acompañé el dolor de una familia indígena quien por la incomprensión de su cultura le quitaron a su menor hijo. Me tocó vivir la muerte de una persona privada de su libertad, víctima por tortura. Acudí como negociadora en motines ocurridos en los centros de reclusión varoniles y femeniles, así como en los centros de atención para adolescentes, siempre buscando el equilibrio entre el actuar de la autoridad y el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas. Como comisión, acompañamos casos de alto impacto como el de la defensora Digna Ochoa. También como institución, asistimos a casos como lo ocurrido en Tláhuac, relacionado con policías federales que murieron, así como el caso que se convirtió en emblemático y fue un parteaguas en los derechos humanos de esta ciudad, con lo sucedido con las y los jóvenes y los elementos de seguridad que perdieron la vida en el caso News Divine. Estoy plenamente convencida de que el actuar institucional de la Comisión debe estar a la altura de esta ciudad y de quienes habitamos o transitamos en ella. Lo entiendo como un amplio desafío, lleno de áreas de oportunidad para posicionar este organismo autónomo y recuperar el liderazgo nacional e internacional que le permitió ser un referente obligado para implementar los estándares más altos en la defensa de los derechos humanos. En 2008, el entonces Distrito Federal fue la primera ciudad en contar con un diagnóstico en materia de derechos humanos, en el que intervino la sociedad civil, el gobierno de la ciudad, la academia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en el que el papel de la comisión fue fundamental. Ese diagnóstico en la ciudad originó que en 2009 se contara con un programa de derechos humanos
que fue ejemplo para una ciudad democrática y que incluso fue expuesto en Ginebra y en Washington ante la Oficina de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. El diagnóstico fue también un antecedente para la promulgación de la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal de mayo de 2011. Esta ley se publicó 11 días antes de la reforma constitucional que, como todas sabemos, se ha convertido en la columna de los derechos humanos del país. A partir de ahí se tuvo otra mirada de los derechos humanos, con un enfoque de integralidad desde todos los núcleos de derechos y grupos de población, desde los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, es imperante reconocer que a pesar de este esfuerzo, los derechos humanos en México enfrentan una de las etapas más complejas, siendo la inseguridad pública y la corrupción los dos temas de mayor preocupación para la ciudadanía. No tengo la menor duda que podemos recuperar los niveles de seguridad ya alcanzados. Es posible con una perspectiva de derechos humanos en que se privilegie la seguridad de todas y todos y con el entendimiento de los actores políticos, con las autoridades de gobierno, con la participación de la sociedad civil organizada y con una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal proactiva, confiable, comprometida y con capacidad de articulación y conocimiento profesional. Otro aspecto fundamental es la movilidad, el crecimiento inmobiliario y las afectaciones al medio ambiente. En los últimos años, la Ciudad de México ha crecido de manera desproporcionada en lo que está llamado la zona metropolitana del Valle de México, que involucra cuando menos a 5 estados de la República. Ello origina problemas de movilidad con grandes malestares colectivos en el transporte público y congestionamiento vehicular. Las consecuencias de esta problemática afectan de manera directa a los millones de personas que se deben trasladar, pero de sobremanera a los grupos en condición de desventaja social o personas con discapacidad, cuyas principales violaciones son la falta de accesibilidad en calles, edificios y transporte. Imposible omitir lo relativo a la seguridad integral de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, así como la protección de todos los núcleos de derechos en las personas adultas mayores, personas indígenas, las personas afrodescendientes, con discapacidad, personas LGBTTI, trabajo del hogar, migrantes, personas víctimas, personas en situación de calle, privadas de su libertad, así como minorías religiosas. La problemática de la Ciudad de México y la promoción y defensa de los derechos humanos nos competen a todas y todos, a quienes desde las diversas trincheras buscamos una vida digna, un medio ambiente sano, servicios de calidad, movilidad eficiente, vivienda, educación, salud, y todo esto en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Los recientes sismos ocurridos nos volvieron a poner a prueba a las autoridades para generar estrategias emergentes de atención, rescate de las víctimas, contención, revisión de los procedimientos, y a la sociedad nuestra capacidad de solidarizarnos, de tomar las calles y de apoyar a quien en ese momento más lo necesitaba. La respuesta de todos los sectores fue inédita. La inminente urgencia pasó y hoy el desafío está en la reubicación, reconstrucción, recuperación de inmuebles, así como en el programa de transformación de la ciudad, donde hoy tenemos una gran oportunidad para hacer una reconstrucción incluyente que se apegue a los principios de accesibilidad, movilidad y resguardo que son necesarias para las personas con discapacidad, pero que nos benefician a todas y todos, así como observar y atender las condiciones de desigualdad estructural y otros aspectos que pudieron incidir en mayores víctimas y la omisión de cuidado y prevención con la finalidad de generar estrategias que garanticen la no repetición de esos daños. Estamos en un proceso por uno de los órganos más importantes de la ciudad, el cual, a la luz de la Constitución política, guarda nuevas atribuciones, como promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas, definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se consideren graves, iniciar e investigar a petición de oficio o en parte cualquier hecha relacionada con los derechos que están consagrados en la Constitución, formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas,
interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos por recomendaciones aceptadas y que no son cumplidas. Asistir, acompañar y asesorar a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos, ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer la situación de los derechos humanos en la ciudad, así como para divulgar el conocimiento de los derechos humanos de las personas, interponer acciones de inconstitucionalidad, elaborar y publicar informes y establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios. Actualmente, la Comisión cuenta con un proceso con grandes desafíos frente a la ciudad, con otras complejidades y con un marco normativo novedoso y garantista, como lo es la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ello, mi responsabilidad de implementar un modelo cercano a la gente, con procesos ciudadanos, accesibles, ágiles y eficientes, mediante un modelo de gestión que trascienda a la atención de casos a construcción de causas, siempre considerando como eje rector la atención para las personas víctimas. Esto a través de las siguientes líneas de acción que propongo. Primera, el establecimiento de un nuevo modelo de defensoría mediante una gestión autónoma que conserve y potencialice su relevancia, ya que la autoridad moral y magistratura de opinión de la Comisión contribuye a hacer más eficaz la defensa, la atención integral para las personas víctimas. Sobre el Consejo, es necesario su fortalecimiento para el acompañamiento del trabajo de la Comisión como un espacio consultivo, generador de opiniones y de construcción crítica, fuerza y voz ciudadana. Fundamental también es la recuperación del trabajo con la sociedad civil, reconstruir una agenda de trabajo común que genere espacios de diálogo y comunicación efectiva. Segunda, mecanismos de alertas para la atención temprana. Este mecanismo logrará constituir a la Comisión como una aliada efectiva para el respeto de los derechos humanos. Para ello, el mecanismo de alertas identificará 3 categorías de intervención de la Comisión: roja en casos de atención inmediata, amarilla en casos de prevención y verde en casos de colaboración. Esto con la finalidad de generar puentes de comunicación y de interlocución permanente con las autoridades y el gobierno de la ciudad, creando una sinergia que beneficie a todos y todas, pero con reglas institucionales muy claras. Tercera, un sistema de audiencias temáticas. Esto, a propuesta de la sociedad civil, construiremos una agenda para convocar audiencias temáticas o generales cuyos resultados nos permitan establecer de manera preventiva líneas de acción y compromiso con las autoridades. Cuarta, la implementación de la Constitución Política de la Ciudad de México, coadyuvando con las acciones integrales para implementar, armonizar y la elaboración de leyes secundarias en la materia que se deriven de la Constitución. Quinta, fortalecimiento del servicio profesional de derechos humanos. Aquí yo pienso realizar un diagnóstico desde la experiencia y operación de las personas integrantes del servicio profesional en derechos humanos de la Comisión, en la aplicación del estatuto y la operatividad, evaluando los resultados para detectar áreas de oportunidad que nos permitan generar una atención especializada y sensible a las víctimas, así como otros espacios de vinculación. Sexta, de los casos a las causas. Aquí me refiero a la política pública. La política pública vista como otro mecanismo para la atención integral y eficaz de los casos. Construir un proceso transformador mediante el cual los casos y la resolución abonen a las causas y pasen más allá del ámbito individual y sirvan para evitar la repetición de los actos. Séptima, establecer criterios para la reparación del daño bajo los estándares más altos en favor de las víctimas. Octava, consolidar la más amplia garantía en el ejercicio transparente del presupuesto institucional, así como la rendición de cuentas, y dar efectivo cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que marca la ley. Novena, fortalecer las determinaciones de gran calado como son las recomendaciones y las propuestas de conciliación con una perspectiva de máxima protección, diversidad de temas, evitando la selectividad de los casos que invisibilicen las violaciones a derechos humanos
que es uno de los temas de mayor preocupación de la sociedad civil, así como la incorporación de la perspectiva de igualdad y no discriminación dentro de estas determinaciones. 10ª, comunicación al servicio de los derechos humanos. Sobre este punto vamos a trabajar en 3 ejes fundamentales. Primero, una comisión proactiva en los medios de comunicación mediante su presencia permanente y las acciones de la institución estén totalmente visibles. Se trata, pues, de dar un impulso a las actividades de la institución que no pertenecen necesariamente al tema de defensa, mediante campañas educativas, informativas o de sensibilización. También, una comisión generadora de contenidos accesibles, mediante la producción de contenidos audiovisuales que informe, sensibilice, forme, transforme y promueva el reconocimiento de los derechos humanos, su goce y exigencia. La comisión mano a mano, mediante el impulso y fortalecimiento de la actividad editorial impresa y electrónica como un eje fundamental de contacto con toda la ciudadanía y como una herramienta de conocimiento de las violaciones graves a derechos humanos. Y 11ª, la educación y cultura, bajo la perspectiva de que el conocimiento, promoción y apropiación de los derechos humanos, la reivindicación sobre las conductas que han lastimado históricamente la dignidad de las personas y el reconocimiento de sus alcances de protección son fuente para un cambio cultural de respeto en el que deben estar inmersos todos los grupos de población bajo una perspectiva de igualdad y no discriminación. Señoras y señores diputados, mi pretensión con lo antes expuesto es invitarles a realizar un trabajo conjunto comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas. No habrá trabajo alguno de la comisión que pueda avanzar sin la concertación y participación de ustedes. Agradezco la atención a mi exposición y quedo muy atenta de sus comentarios, observaciones y preguntas. Gracias, ciudadana Hilda Telles. Los diputados para formular sus preguntas. Seguimos con Muchas gracias. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Bueno, antes que nada, pues muy buen día. Hilda Telles, bienvenida. Muchas gracias, diputado. Y como hemos mencionado, eres la tercera persona que viene a esta exposición y quiero hacerlo en cada una. Por supuesto que es para nosotros, miembros, diputadas y diputados de esta comisión, pues un proceso importantísimo. Queremos evidentemente dar lo mejor de nosotros para efectos de verdaderamente tomar la decisión más sensata, con más lógica, para lo único que debe de importar, que es la persona, que estoy seguro que todas tienen la mejor de las intenciones, pero las que además de esas intenciones creemos tengan la mejor capacidad y voluntad para un tema tan delicado e importante como es, pues, ver por los derechos humanos de todas las personas que habitamos en esta ciudad. Y dicho esto, a mí me gustaría hacerte 2 preguntas. Primero, si tú nos pudieras decir en concreto, porque sé que se incluye en lo que fue tu exposición inicial, pero en concreto, ¿cuál es tu, no necesariamente cuantitativa, sino cualitativamente, el derecho humano que crees que más se viola en la Ciudad de México? No necesariamente el que estadísticamente más, sino el que desde tu perspectiva, por tanto creo, mayor atención le pondrías, por lo cualitativo que es, por lo quizá delicado, por lo quizá ofensivo a la sociedad. Y 2, una pregunta que también pretendo hacerle a todos y todas las que aquí participen, que es: ¿cuál crees tú, más allá de criterios políticos, que es el criterio que menos a mí me importa preguntar, dentro de lo técnico, dentro del trabajo diario, cuáles crees que fueron los principales aciertos de la actual titularidad de la comisión, y en contraste, cuáles crees que fueron los principales no aciertos de la comisión? Por tus respuestas, muchas gracias, Hilda. Claro que Diputada, sí, diputada Peralta León. Gracias, buenas tardes, bienvenida. Bueno, Muchas yo voy gracias, a hacerte diputada. unas preguntas. ¿Por qué consideran que usted debe presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Me puedes decir
¿En qué artículo de la Constitución Política de la Ciudad de México se encuentran consignadas las normas y garantías de los derechos humanos? ¿Y qué opinión tienen respecto a estas? Digo, a mí, digo, ya lo he preguntado a los otros aspirantes y bueno, a mí se me hace importante que tengamos como claro en la Constitución qué artículo, ¿no? Entonces, y otra, ¿en qué tema de personas privadas de su libertad, qué acciones tomaría usted si resultara ganadora en este proceso para seguir garantizando el respeto y el apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación social, en particular con las personas que se ubican en Cebarepsi? Este también, a mí me importa mucho este tema y hace poquito tuvimos un caso de un señor que aventó a una señora en el metro y bueno, él es la quinta vez que está, que estaba en un centro de reclusión, que bueno, para ellos es rehabilitación. Y esto sí es muy importante porque luego la sociedad se queda de por qué está libre, ¿no? Entonces, pero también es importante saber su punto de vista porque los ciudadanos se consideran que tienen más derechos, ¿no? Este tipo de personas que bueno, es inimputable, pero cuando salen nadie les da el seguimiento y en muchas ocasiones ni la familia les preocupa cómo están. Entonces, ¿cuál sería como tu punto de vista? Y bueno, una pregunta de la sociedad civil, ya se me perdió, que creo que también es muy importante, es de artículo 19, pregunta, ¿qué papel debe desempeñar la Relatoría de la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos? Es cuanto de parte mía. Gracias, diputada Mariana Moguel. Muchísimas gracias. La bienvenida aquí a la Asamblea Legislativa y gracias, diputada. A las organizaciones de la sociedad civil. Yo también, bueno, voy a empezar con una pregunta que nos hicieron llegar a través de la comisión, a través de nuestro presidente, que es por parte del Centro de Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Respecto de la denuncia que existe un trato selectivo en los procedimientos de queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿qué puede referir respecto de este y en su caso cómo la combatiría para salvaguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el procedimiento de queja? Esto es por parte de las que nos llegaron a la comisión y la mía, una servidora. A mí me parece muy importante toda la experiencia profesional, pero además iba a preguntar en materia de cómo acercaría usted el tema de la Comisión a los Ciudadanos, pero en su exposición la verdad es que ya lo expuso y bastante completo. Entonces, yo lo que me gustaría saber, porque en su paso por la institución a la que hoy aspira a presidir, ¿por qué motivos o razones dejó usted la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Y bueno, y pues como sabemos, el 2018 es un año en que comienza la implementación de la Constitución Política de la Ciudad de México. En este sentido, que también una parte ya la mostró en su exposición, quisiera que nos compartiera, y me compartiera en lo personal, 3 asuntos críticos a atender y a resolver de máxima prioridad para la gestión en materia de protección, promoción y garantía de los derechos como capitalinos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. También quiero decirles, se incorpora a esta mesa también otra diputada integrante, la diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. Si desea hacer alguna pregunta, diputada. Bueno, pues adelante en sus respuestas. Muchísimas gracias. Me voy a referir por el orden en el que me han preguntado, si me permiten hacerlo así. Diputado Romero, en concreto, ¿cuál considero que es el derecho humano que mayormente se violenta en esta ciudad? Y efectivamente voy a tomarle la palabra para no referirme al que sea mayormente denunciado, sino en la percepción de la sociedad, qué es lo que se considera que mayormente vulnera sus derechos humanos, y es la falta del acceso a la justicia.
En la ciudad ocurren una serie de conductas, muchísimas, algunas que son constitutivas de un delito, algunas que son constitutivas de alguna falta administrativa o que pueden ser susceptibles en otros mecanismos, ya sea civiles o administrativos, y que estas llevan un mecanismo muy complejo para poder acceder a la justicia. Y por lo que optan las víctimas es por no denunciar ni ejercer ninguna de las acciones. Esto me tocó verlo y palparlo no solamente en la Ciudad de México, sino en algunas entidades de la República, cuando se hizo el proceso para el establecimiento sobre temas prioritarios a atender en la justicia cotidiana. Nos reunimos con muchísimos grupos de víctimas, con distintos grupos de población en distintas entidades, y ese era el factor común. La gente no hace la denuncia, la gente vive violencia, la gente vive delitos en su contra o situaciones que afectan sus derechos y que deciden no hacer una denuncia porque el sentir de las personas es ¿para qué lo hago si no va a pasar nada? Hay una sensación de falta de acceso a la justicia y de impunidad. Yo a veces, y lo hablaba con las víctimas, no necesariamente tenemos que caer en ese derrotero de pues ya no lo denuncio porque no va a pasar nada, sino al contrario, bajo este supuesto de si no se queja, no se queje, entonces yo les digo, quéjense, hay que quejarse, hay que denunciar. La única forma en la que podemos hacer frente para que las autoridades hagan un cambio, para que esto pueda transformarse, es hacer evidente que algo está fallando. Entonces, desde mi perspectiva, yo considero que ese es el derecho que desde la sociedad se percibe como más lastimado. Sobre los principales aciertos de la actual administración y desaciertos, yo me quiero referir respecto de los aciertos. Un gran capital que tiene la comisión es su personal. El personal que está a cargo del Servicio Profesional de los Derechos Humanos, que es personal especializado, que ha vivido procesos, y mire que los conozco porque fui parte del servicio profesional, procesos de capacitación muy complejos, procesos de capacitación donde derivan horas adicionales al empleo, no por eso se permitía que, bueno, pues ya se retiraran en su horario laboral, sino había que quedarse otro tiempo más. Ese es uno de los principales aciertos, haber permitido la continuidad del servicio profesional, aunque con algunas falencias o incomodidades de algunos de los miembros de este servicio. Pero me parece que eso es fundamental, y seguir conservando y potencializando ese activo fundamental que son las compañeras y los compañeros de la comisión. Como alguno de lo que yo podría señalar como un desacierto, es la falta de oportunidad en algunos casos muy particulares que se vislumbran desde lo que ocurre en la ciudad. Y voy a permitirme enunciar algún ejemplo. Uno de los temas que personalmente a mí, por mi historia de vida, me preocupa y me ocupa más, tiene que ver con la violencia de género. En la Ciudad de México hemos visto un sinnúmero de casos de acoso, de violencia, de feminicidios, donde el ser mujer en esta ciudad sí hace una diferencia en relación con los hombres. Nosotras las mujeres tenemos que pensar muchísimas cosas antes de salir de la calle para evitar que podamos ser víctimas de un delito. ¿Y esto qué pasa? Que ocurren delitos contra las mujeres. En este particular punto, yo vi, porque di seguimiento pues en este afán de revisar el trabajo de la comisión, que había un silencio respecto de las víctimas. Había un silencio para posicionarse y para hablar de estos temas en los que incluso el gobierno de la ciudad, ante temas de acoso, temas emergentes, 2 marchas en las que hemos participado mujeres para reclamar un alto a nuestra violencia, el propio gobierno de la ciudad pues ejecutó acciones emergentes, efectivas, cuestionables para algunos, en fin, pero hubo una intervención o una intención de intervenir. Y yo no encontraba dónde estaba la voz de la comisión para esas mujeres víctimas.
que además en la comisión, cuando revisamos los números, son las mujeres las que más denuncian los casos, pero son las que en materia de agravios se ocurren menos agravios, y no es porque sean menos víctimas, sino porque mayormente las mujeres son las que denuncian en favor de los derechos de otras personas. Entonces, esas serían mis 2 observaciones sobre los principales aciertos y desaciertos. Gracias. Diputada Rebeca Peralta, muchas gracias, y cuando estábamos en la presentación no tuve oportunidad de agradecerle aquí la estadía. Diputada, ¿por qué considero que debo presidir la comisión? Primera, porque mi experiencia de muchos años ha ido creciendo y creo que tengo los conocimientos sólidos para poder presidir una institución. En mi experiencia he pasado desde los espacios más principales o básicos de la comisión, como ser visitadora adjunta, establecer mecanismos para la investigación y documentación de casos hasta la emisión de las recomendaciones, porque en la comisión, como lo referí, crecí profesionalmente, aprendí a tratar a las víctimas, y porque considero que también en mi paso por la comisión participé en muchos temas para el fortalecimiento de la comisión y que pudimos construir logros muy importantes. Quiero compartirle que dentro de la comisión el catálogo de voces, el primer catálogo de voces que se aplicó en la comisión para la calificación de los casos y las quejas, fue coautoría junto con otro equipo de su servidora. Trabajamos arduamente para revisar y modificar los procesos y poner un sello fundamental de la institución de defensa real de los derechos humanos. La comisión en sus inicios, cuando hacíamos investigación de los casos, parecía que lo que se calificaba eran más delitos que violaciones a los derechos humanos. Se cambió este modelo de ver la perspectiva a través, por ejemplo, del establecimiento del catálogo de voces para la comisión. También establecimos un modelo de atención para las personas peticionarias. Uno de mis encargos en la comisión en el que estuve los últimos 5 años fue coordinar el equipo de la comisión que da la atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces fue crear lineamientos específicos para poder dar la atención específica relacionada a las víctimas, a todas las personas peticionarias, porque no necesariamente quien llega a la comisión ha sufrido una violación a sus derechos humanos. En mi experiencia, de cada 10 servicios que proporcionábamos en la comisión, y ese es un punto que continúa conservándose, de cada 10 servicios, 3 son de la competencia de la comisión, es decir, sí se derivan en una queja, y 7 no son de la competencia de la comisión, pero sí se realiza una intervención institucional, ya sea para dar orientación, para canalizarlo ante la autoridad competente, para hacer algunas otras acciones de intervención desde la comisión. Entonces, bueno, pues toda esta experiencia sumada a la que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria, después de la comisión trabajé en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, y ahí mi encargo era conducir un equipo de defensa, todo el equipo de defensa, no solamente la parte de atención, absolutamente todo. Y también pude desarrollar una serie de habilidades para, sobre todo, desarrollar la política pública, establecer que no solamente se trata de tener una queja y resolverla, sino cómo hacemos un mecanismo muy amplio para que pueda darse la mejor atención y sobre todo con miras a que estos actos no se repitan. Respecto de las acciones que realizaría para la atención y protección de los derechos de las personas privadas de su libertad, en particular del Sevarepsi, ahí tenemos un gran desafío por hacer, un gran desafío desde las instituciones de gobierno, desde el órgano legislativo en el que están ustedes y también desde la comisión. En mi experiencia, lo que me ha tocado ver, sobre todo con las personas que tienen algún problema psicosocial, es ver el abandono de la familia.
Ese es uno de los puntos fundamentales. Y ese abandono de la familia evidentemente se traduce en que también a veces hay un abandono institucional. Para la familia es mucho más sencillo decir, bueno, guárdenme a mi familiar, déjenlo ahí, porque ahí de menos sé que está seguro, o métanlo a un hospital o métanlo a la prisión, pero ahí ya sé que está seguro, y se desentienden de la familia. Y también el Estado no puede permanecer con una institucionalización tan amplia de las personas con una problemática psicosocial. Ahí lo que propondría es un mecanismo de acompañamiento muchísimo más cercano, hacer un proceso de reconstrucción y de reinserción junto con la familia y con un mecanismo de monitores, de personas monitores, que puedan estar dando seguimiento a qué pasa con la persona una vez que ingresó, que se determina que es una persona inimputable, que tiene que permanecer un pequeño tiempo dentro de este espacio y que después hay la necesidad de que vuelva a su entorno social. Entonces, este mecanismo de monitores para revisar qué pasa con esas personas, ver cómo los reinsertamos a partir también de algunos otros mecanismos lúdicos, educativos y de acompañamiento social. Fundamentalmente yo me centraría en eso, y sin duda pues requiere ahí la amplia coordinación tanto de ustedes como órgano legislativo, que sé que se ocupan de este tema, así como de las autoridades de gobierno y pues evidentemente de la mano con la comisión y algunas otras instancias. Y respecto de los artículos, los artículos que hablan de la protección de los derechos humanos, bueno, son los primeros artículos de los primeros capítulos de la Constitución. Quizá no le contestaría numéricamente es el artículo tal, pero me he ocupado de revisar la Constitución y de ver cuáles son las responsabilidades que desde la Comisión vamos a estar realizando para la protección de todos los derechos, sobre todo los derechos que de manera novedosa se han incorporado a la Constitución y que representa pues también en el marco de la actuación de la Comisión un nuevo desafío. Muchas gracias, diputada. Seguimos. También, perdón, diputada, no he concluido con sus respuestas, me faltaba la respuesta de qué papel debe de desempeñar la Relatoría de la Libertad de Expresión. Bueno, la Comisión cuenta actualmente con 4 relatorías que sin duda algunas son fundamentales para poder abordar e incidir de manera más profunda en los temas de la competencia de cada una de ellas. En el tema de la Relatoría de la Libertad de Expresión, yo profundizaría el trabajo de esta relatoría con el trabajo, y lo articulo con el trabajo y la experiencia que realizan las organizaciones de la sociedad civil, particularmente el trabajo que realiza también Artículo 19, donde va haciendo una serie de recapitulaciones y nos va aportando experiencias para la atención efectiva y observancia y protección de este derecho. Yo lo que realizaría es un trabajo articulado con la sociedad civil, con los actores que están involucrados en el tema de libertad de expresión y con la comisión para poder generar acciones muy concretas que tengan que ver con política pública, con modificaciones legislativas y con modificaciones estructurales dentro de la actuación de las autoridades. Concluyo con eso, diputada, le agradezco mucho. Diputada Mariana Moguel, me refiero a usted. Respecto del trato selectivo, que es uno de los puntos de preocupación de la sociedad civil, y sí, bien, como también lo mencionaba dentro de mi presentación, la selectividad de los casos es un planteamiento que se ha venido generando en los últimos tiempos por organizaciones de la sociedad civil, en particularmente por Efecto Útil. Y la preocupación, me he sentado con ellos, he dialogado, porque también representa el cambio de paradigma de cómo trabaja hoy la comisión. Me he sentado con ellos para revisar profundamente cuáles son las acciones que efectivamente se pueden desarrollar y respecto de estas acciones, sí hay que revisar el marco de actuación de la comisión, cómo están los plazos y los términos en la actuación, cuáles son los ámbitos de la competencia,
si es necesario hacer un proceso de mayor capacitación respecto del personal, y la otra, en lo que coincido plenamente con este planteamiento de evitar el trato selectivo, es evitar, por ejemplo, en la emisión de las recomendaciones, la acumulación de decenas de casos que lo que hacen es invisibilizar las violaciones a los derechos humanos. Hace un año se emitió una recomendación donde se acumularon aproximadamente más de 80 casos relacionados por tortura, y lo que vemos ahí es que se difumina efectivamente, y si la hay, la existencia de la tortura. Entonces es muy importante evitar este tipo de conglomeraciones de casos que invisibilizan una realidad que debemos atender y que yo creo que se hace de manera comprometida desde el órgano legislativo y desde las autoridades del Estado. A todas las personas nos conviene tener ciudadanos que están conformes con el actuar de su gobierno. Y entonces, de esta manera es como nosotros podemos ayudar para que eviten. Yo me comprometo a revisar estos mecanismos para evitar el trato selectivo y poder dar mayor potencialización a los temas de violaciones a derechos humanos. La siguiente pregunta de cómo acercar a la comisión. Bueno, pues ahora la propia Constitución mandata el establecimiento de oficinas dentro de las demarcaciones territoriales. Quiero compartirle, diputada, que cuando estaba en la comisión teníamos 4 unidades desconcentradas. Fue como el primer esfuerzo en acercar la comisión hacia la ciudadanía. En aquel entonces, las oficinas de la comisión estaban sobre Avenida Chapultepec, y que pudieran llegar las personas de otros espacios, a pesar de que era un lugar muy cercano, la estación del metro la teníamos a media cuadra, nosotros pretendíamos acercar la comisión. Así se generó la primera oficina desconcentrada, la unidad desconcentrada Oriente, después la unidad desconcentrada Norte, después la Sur y después la del área poniente de la ciudad. Ese fue el primer mecanismo de acercamiento a la ciudadanía. El mejor ejemplo de actuación lo tuvo la unidad desconcentrada de Iztapalapa, la unidad desconcentrada Oriente, porque ahí teníamos todos los mecanismos para la atención de los casos, no solamente el área de defensa para atender a los peticionarios, tomar sus quejas, dar orientación, sino también teníamos un cuerpo de educadores que además hacían trabajo territorial en Iztapalapa. Esa fue una de las principales y maravillosas experiencias. Ahora hay una obligación legal, hay que acercar a la comisión, hay que usar todos los mecanismos, y ahí en este proceso de acercamiento yo solo propongo no la creación, bueno, además de las oficinas que inminentemente va a pasar, sino también acercarlo mediante otros mecanismos. Una aplicación que hoy se pueda tener en un teléfono celular, mecanismos electrónicos, otro tipo de acercamientos también para la ciudadanía, sobre todo porque la juventud cada vez la tenemos más cerca, tenemos una juventud preocupada, y el tener el acceso de los derechos humanos en sus propias herramientas tecnológicas, pues me parece uno de los mecanismos que obligadamente tenemos que actuar desde la comisión. Y, ¿por qué dejé la comisión? Dejar la comisión para mí fue uno de los momentos más complicados de mi vida, porque me significó tomar una decisión de un lugar donde había pasado yo 15 años y había crecido, y sin duda yo tengo un profundo cariño por esa institución. Dejé la comisión porque tuve la invitación de irme a colaborar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como directora general adjunta del área de quejas. Y quiero confesar a ustedes aquí mismo que cuando dejé la comisión me fui y dije, yo voy a regresar a la comisión, yo tengo que estar en esta comisión porque es un espacio maravilloso donde podemos hacer grandes cosas por la ciudad. Salí de la comisión con la idea de que yo tenía que prepararme, que no podía quedarme de pronto ahí, pues esperar el paso del tiempo, quizás hasta de manera cómoda. Yo era miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos y me decían, ¿para qué te vas si te puedes jubilar aquí? O sea, tú ya tienes un lugar y un espacio. Yo quería crecer,
Yo quería realizar cosas, aprender muchísimo más para poder regresar a la comisión y trabajar con mi equipo de trabajo, con ese equipo con el que crecí, con el equipo que conocí inicialmente, y bueno, pues esa fue la razón. Después de CONAPRED fui a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuve muy poco tiempo ahí, y bueno, pues hoy estoy aquí ante ustedes exponiendo bueno, mi trabajo, las herramientas que tengo y lo que le puedo ofrecer a la ciudad y lo que le puedo ofrecer a la institución y a las personas en esta ciudad en caso de yo ser elegida como presidenta de la comisión. Y respecto de los 3 asuntos críticos a atender en la comisión, el primero sería, y digo que este es el primero porque ha habido mucho acercamiento de personas de la institución. Me han escrito, me he reunido, y el personal de la comisión, y hablo desde todos los niveles, desde el personal de la recepción, desde una persona que conduce los autos como chofer, en todos los niveles hay un ánimo de poca valoración de su trabajo, hay una tristeza institucional que se siente, que se vive en la comisión. Uno de los puntos críticos a atender sería reconstituir y recomponer y redignificar el trabajo de las compañeras y compañeros de la comisión, trabajar con ellos, revisar cuáles han sido los procesos de malestar con distintas circunstancias que han venido ocurriendo y que de alguna manera también merma el ánimo del equipo de la comisión. Y esa merma de ánimo influye también en cómo se atienden a las personas. Si alguien está inconforme, si alguien ha sido violentado en su trabajo, si alguien vive permanentemente con la amenaza de que hoy puede ser su último día de trabajo, no tiene pues tranquilidad para poder elaborar la atención que requieren las víctimas. Entonces, eso sería el primer punto crítico que yo atendería. El segundo punto sería la revisión del marco normativo, las normas internas, los manuales de operación y el poder recuperar, y digo recuperar porque cuando menos es la percepción que hoy tienen las víctimas, que es una comisión que trabaja muy suave, muy despacio, que se necesita mayor efectividad, mayor agilidad, los procesos mucho más cercanos, que la gente está informada qué pasa con su queja desde que inicia hasta que termina y qué ha pasado. Ese sería otro de los puntos, revisar estos mecanismos para volver a establecer una atención expedita, ágil y eficiente. Y el tercero de los puntos sería nuevamente hacer este trabajo de articulación con la sociedad civil para poder pues, hacer todas las acciones conducentes y necesarias para el mejor trabajo de la comisión, para la protección de los derechos de las víctimas y que también la sociedad civil, con toda su experiencia y con todo su trabajo tan cercano con la gente, nos puedan retroalimentar y hacer un trabajo muchísimo más eficaz. Con eso concluiría la exposición de las preguntas. Muchas gracias. ¿Existe alguna observación de los diputados, diputadas? Pues contamos hasta 5 minutos para que pudiera usted darnos su mensaje final. Bueno, pues agradezco, diputadas, diputados, la retroalimentación que hemos tenido ahora y la atención que han prestado a mi exposición. Me permito dirigir a ustedes mi mensaje final. La Ciudad de México se ha distinguido por su multiculturalidad y su diversidad. Su riqueza se basa en la estadía y tránsito de millones de personas, lo que ha impulsado que sea una ciudad de avanzada en materia de derechos humanos, con una democracia participativa que es ejemplo en nuestro país e incluso a nivel internacional. Desde mi perspectiva, la gran movilización social y respuesta institucional por los sucesos ocurridos en septiembre pasado son un gran referente que nos obliga a garantizar las condiciones para una comisión fuerte, confiable, segura, autónoma, ágil y eficiente
a la altura del gran movimiento solidario que se formó, así como de los grandes desafíos que tiene esta ciudad. Ninguno de estos procesos puede estar al margen del reconocimiento de la libertad de expresión y la protección de la integridad personal de las y los periodistas. Necesitamos una comisión cercana a la gente, a la calle, donde se cometen las violaciones a los derechos humanos, acudiendo a los espacios territoriales más lejanos del centro de la ciudad. De favorecerme con su voto, pueden ustedes tener la certeza de que yo seré una defensora cercana a las víctimas. Estaré en los espacios en los que ocurren las violaciones a los derechos humanos. Buscaré siempre el diálogo de todos los actores involucrados y tendré canales de comunicación permanentes para la concertación y resguardo de los derechos de las víctimas. Trabajaré acompañada del equipo de profesionales que hoy labora en la comisión, redignificando su trabajo y reconociendo su esfuerzo. Me ocuparé de que el equipo de la comisión tenga empatía con las víctimas. Dejaremos de ver las cifras de la comisión para atender a las personas que están detrás de cada expediente, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas privadas de su libertad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, en fin, atenderemos todas las diversidades. Diputadas y diputados, soy una mujer que ha vivido en carne propia la violencia, la falta de acceso a la justicia y la desigualdad. Eso me ha hecho ser empática con las víctimas. Por eso, quiero contribuir para la garantía, respeto y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas a través de la concertación de voluntades institucionales, administrativas, legislativas, judiciales, de instituciones autónomas y de la sociedad civil organizada. Quiero compartirles que las instituciones en las que he laborado, ya sea la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siempre ha habido certeza y resultados de mi convicción en la defensa y de mi empatía con las víctimas de violación a sus derechos humanos, siempre trabajando con una agenda de trabajo amplia y procurando en todo momento la atención integral de cada uno de los casos. Tengo claridad de los desafíos de la Ciudad de México. Reconozco su marco normativo del cual ustedes son parte fundamental y sé cómo transitar por el andamiaje institucional para la construcción de la política pública. La protección de los derechos humanos no solo es responsabilidad del Estado, también de la iniciativa privada, y esta debe estar involucrada y comprometida. Sobre este particular, les comparto brevemente que tuve la experiencia de trabajar en favor de la igualdad y para revertir las condiciones de discriminación en asuntos de gran trascendencia para los derechos humanos. Esto en coadyuvancia con el sector privado. Casos de éxito en los que estuvieron involucradas empresas como Coca-Cola, Air France, Aeromar o instituciones financieras como Banorte, o el trabajo en clubes deportivos como Pumas o Cruz Azul o la propia CONCACAF, dan cuenta del trabajo articulado que realicé en mi entonces equipo de trabajo y saber que las sumas de esfuerzos logran tener resultados eficaces para garantizar los derechos de las personas. Ello da cuenta de la capacidad de construir puentes de comunicación, articular estrategias para la protección de los derechos humanos y siempre buscando el mejor resultado para las víctimas. Finalmente, quiero compartir con ustedes mi convicción de que la mejor defensa es la prevención. Concluyo mi participación con una frase de Mary Robinson. Las violaciones a derechos humanos del día de hoy son las causas de los conflictos de mañana. Caminemos juntas y juntos por la prevención y por una ciudad de derechos. Muchas gracias, diputadas y diputados, por este día. Pues muchas gracias, Hilda Telles Lino, por su participación. Pues, le pediríamos que pudiera pasar adelante para la foto testimonial. Claro.